Bueno, muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este primer panel de conversación de la iniciativa Herbolaria Isemina. Este es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural del Gobierno Regional de Aysén. Este proyecto es ejecutado por la corporación Aysén por Aysén, la cual es una entidad de derecho privado sin fines de lucro que se encuentra conformada por personas naturales que habitan esta parte de la Patagonia, cuyo objetivo principal es contribuir al desarrollo armónico e integral de la región de Aysén. Esta iniciativa es ejecutada por la corporación Aysén por Aysén, por tanto, y desarrollada por un equipo interdisciplinario. Algunos de los miembros de este equipo se encuentran reunidos en este primer panel. En primer lugar, me gustaría saludar a Scarlett Verdugo, psicopedagoga, habitante de Caleta Tortel, encargada de cultura también de la misma localidad y miembro artífice de la Escuelita de Kayak Tortel. Bienvenida, Scarlett. Gracias. Buenas tardes a todos los que están conectados y escuchándonos ahora en línea. Gracias, Scarlett. Nuestra segunda invitada era Nicole Hernández. Nicole, por motivos de fuerza mayor, tuvo que ausentarse el día de hoy. Nicole es médica integrativa y conforma una iniciativa muy interesante llamada Siembra y Cosecha Salud en la localidad de Puerto Ibáñez. Le enviamos un beso y un abrazo grande a la Nico y esperamos compartir experiencias en el próximo panel de esta iniciativa que se va a desarrollar probablemente en las próximas semanas. En el lugar de Nicole, y aplicando un plan de contingencia de último momento, tenemos a Álvaro Mascareño Lara, psicólogo, músico autodidacta y editor de las iniciativas Entre Yuyos y Brujos y de la revista colectiva Historias Escondidas, y también a nuestra querida Karina Garrido, diseñadora gráfica, ilustradora, responsable y ejecutora de diversas iniciativas culturales orientadas a la puesta en valor del patrimonio inmaterial. Así que bienvenidos Álvaro y Karina. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ahora que están dadas las bienvenidas y explicaciones correspondientes, me gustaría partir contándoles un poco de esta hermosa iniciativa denominada Herbolaria Aycenina. Estamos súper inmensamente contentos de poder desarrollar este primer panel que corresponde a un total de 3 que vamos a desarrollar a lo largo de la iniciativa. La idea es que estas instancias sirvan para poder compartir con diferentes personas, actrices y actores de comunidades diversas, digamos, de la región de Aysén, y que desarrollan también actividades e iniciativas interesantes en torno a los usos de las plantas y a la puesta en valor en sí de los conocimientos que hay en diferentes localidades de la región de Aysén. Bueno, Herbolaria Aycenina nace precisamente con esa intención. Es un proyecto ambicioso, pero que se desarrolla en un tiempo muy breve, de 5 meses. Su inicio fue en el mes de noviembre del año recién pasado y que tiene fecha de término en marzo de este año, el 2022. El objetivo es desarrollar una investigación aplicada sobre el patrimonio oral relativo al uso medicinal de hierbas en localidades rurales de Coyhaique, mediante precisamente la indagación de relatos, de especies y de formas de utilización de estas que forman parte de estos territorios propiamente tal. Bueno, ustedes saben que los usos de las especies vegetales para sanar enfermedades forman parte del imaginario cultural de la región de Aysén desde tiempos inmemoriales y evidentemente forma parte también del patrimonio cultural de los pueblos que componen nuestra región. Antiguamente también el espacio que ocupa actualmente la comuna de Coyhaique era absolutamente rural, no había médicos formales ni centros de salud establecidos, y es allí precisamente donde estos conocimientos y estos habitantes aprendían, enseñaban y usaban las plantas como un auxiliar imprescindible en sus comunidades. Esta posibilidad que daban las plantas de poblar el territorio se dio gracias también a estas vinculaciones que se generaban entre los habitantes. De alguna forma, con la llegada de la medicina moderna, esta tradición sanadora se fue postergando, fue mermando y en muchos casos se ha ido perdiendo. Creemos imprescindible relevar estos conocimientos ya que forma parte de la identidad cultural de la región de Aysén, y permite también que se puedan desarrollar iniciativas como estas que estamos realizando ahora. Bueno, a partir de ahora vamos a dar inicio a la conversación, vamos a posicionar algunas temáticas o áreas de interés y vamos comentando el punto de vista o la mirada que tienen nuestros invitados del territorio que habitan en particular.
Como yo les decía anteriormente, los usos de las plantas con fines terapéuticos y de sanación se utilizan en diferentes lugares de la región desde hace un buen tiempo ya, han generado también dinámicas de asentamiento y muchas veces que esos patrones de asentamiento están influenciados por características geográficas, climáticas y también por la riqueza de los recursos disponibles o de las especies o la biodiversidad existente en ese lugar en particular. Entonces, considerando esto y las particularidades que tienen todos los territorios, cuando empezamos el conversatorio saludamos en primer lugar a Scarlett. Scarlett, ella es representante de la Escuelita de Kayak Tortel, entre otras cosas también, y nos gustaría saber en qué consiste la organización de la que tú formas parte, cómo se conformó esta organización y cómo se gesta la relación de los saberes en torno a los usos de las plantas con el trabajo que ustedes desarrollan en la comunidad. Gracias, Lorna. Bueno, yo pertenezco a la agrupación Caleta Kayak, es una escuelita que surgió tras la necesidad de enseñarle a los niños la disciplina de kayak acá en Tortel, pero en los estatutos, los primeros socios en realidad estipularon que no era necesario solamente que se profundice más o se enseñe sobre el kayak, sino que también al vivir en Tortel hay otras líneas que también nos gustaría poder impregnar y poder también ir trabajando a profundidad, que fue el área cultural, y también las costumbres. Bueno, la cultura implica muchas cosas, pero los hábitos también queríamos poder rescatarlos y también transmitirlo a los niños, que los niños no olviden sus raíces, ni tampoco las tradiciones que hay en Tortel mismo. Así que la escuelita de kayak no solamente ha tratado de difundir o de promover el deporte, sino que también el arte, la cultura, y hay otros valores que son parte también de la actividad física deportiva, que es el compañerismo, la solidaridad. Así que en base a esos valores, ese piso, se crearon nuestros estatutos. Los socios estaban compuestos mayoritariamente por jóvenes y también apoderados de la Escuela Luis Bravo Bravo, que los apoderados en realidad fueron los primeros socios de la escuelita de kayak, y después nos fuimos integrando nosotros los jóvenes, porque yo creo que fue un enganche súper llamativo el kayak en nuestra localidad, principalmente para los niños, y los papás estaban súper contentos de que esta disciplina se comience a desarrollar acá. Y bueno, el enganche fue para los niños también y por consecuencia también para los jóvenes, porque estos niños ahora son jóvenes y también nos fuimos sumando ya los que estamos más viejitos. Así que eso en grandes rasgos en la escuelita de kayak acá en Tortel, y siento que ha sido un proceso súper lindo ser parte de los socios, porque muchos de los niños que comenzaron a ser los primeros como alumnos de la escuelita, ahora ya son algunos adolescentes, otros ya están en la universidad, y ha sido súper lindo este grupo social que se ha desarrollado acá en Tortel. Eso, como presentación de la escuelita. ¿Cuántos integrantes tiene la Escuelita de Kayak Tortel, Scarlett, en la actualidad? Yo creo que Aproximadamente. ahora socios activos y actualizados somos como 36. Ya, igual son hartos. Sí, y bueno, antes eran más, pero muchas personas se han ido cambiando. Han estado acá por temas de trabajo, están un tiempo y luego se han ido. Así que ahora, actualmente, el año pasado, hicimos una actualización de nuevos socios y somos 36 aproximadamente. Sin contar a los niños igual que participan en las clases. Perfecto. ¿Y cómo se desarrolla esta vinculación igual de la escuelita de kayak, Scarlett, con el tema de los saberes de las plantas? ¿Hay algunos miembros de la escuelita que hayan tenido como alguna relación previa, o es algo que se conformó ya cuando era una organización? Yo creo que es algo que están como en las raíces de las personas que son acá y de otros habitantes que llegamos a este territorio. Y la importancia que le quisimos dar a los yuyos fue más que todo para tener un rescate
de esta tradición. Una tradición que se ha ido reproduciendo oralmente de generación en generación, y que yo creo que está ya arraigada a nuestra cultura, porque hay muchas veces o conversaciones que surgen a veces entre los niños que no sé, me duele la guatita, o no, llega a tomarte a la casa un yuyo. Yo nunca antes había escuchado la palabra yuyo, porque en el norte le dicen, no sé, como las plantitas o las hierbas, y cuando llegué a Tortel, siempre decían yuyo, y yo decía, ¿quién será un sobrenombre? O no, no entiendo. Y preguntando ahí me dijeron, no, los yuyos son como esta preparación, infusiones, o puede ser una pomadita, todo lo que sea planta medicinal, acá le dicen yuyo. Y yo, ¿y esta? ¿Por qué los niños decían, no, que el yuyo, que esta señora se está preparado, que, o no sé, una agüita de orégano? Me he dado cuenta que los niños sabían igual preparar varias cositas, o tecito, o hacían su invento, y en base a eso surgió igual la necesidad, yo creo, de poder rescatar estas tradiciones, este patrimonio en realidad que es inmaterial, en el proyecto que estuvo anteriormente de Entre Yuyos y Brujos, que igual fue significativo y yo creo que debería replicarse en muchos lugares a lo largo de nuestro país. No, es súper interesante eso que mencionas y que genial que se pueda generar esa vinculación comunitaria, incluso con habitantes que han llegado a Tortel y otros que han sido siempre parte de ese territorio. Sí. En el caso de ustedes, bueno, Karina, Álvaro, los hablo como un dúo porque son los mismos que gestan la iniciativa. ¿Cómo se inicia esta vinculación con los saberes en torno a las plantas? ¿Cómo ustedes empiezan a trabajar en iniciativas culturales que tienen como objetivo salvaguardar el patrimonio oral, el patrimonio inmaterial que es parte de los territorios del SEN? Y bueno, en mi caso tuve el gran agrado y la oportunidad de haber conocido a Scarlett desde antes, ¿ya? Cuando conocí a Caleta Tortel, perdón, de paso, nos conocimos. Entonces después ya pasó el tiempo y todo esto, y después apareció, claro, la oportunidad con un proyecto anterior que se llama Historias Fascinantes, de poder hacer un enlace con la agrupación de Tortel. Y ahí empezamos a ver también como la oportunidad de tanto como de rescatar el patrimonio alimentario de algunas localidades, incluida Caleta Tortel. eh, Apareció también después con el tiempo Escuelita Kayak, y ahí fue donde también quisimos poder generar este proyecto de Entre Yuyos y Brujos, el cual era como necesario también poder conocer localidades que estuvieran mucho más lejanas también a la misma capital regional. Y ahí es donde también los chicos igual están entusiasmados, porque parte también del hecho de poder tener la voluntad para decir sí, podemos hacerlo, y pese también a las dificultades también de las distancias que conllevan el hecho de Caleta Tortel sobre todo, es todo un poquito más complicado poder también llegar, estar allá. Entonces eso también lo hizo un poco más mágico y más duradero, porque nosotros igual tuvimos que ir para allá, quedarnos allá, estar con los chicos, conocerlos, conocer a las personas de allá. Entonces, con eso mismo tuvimos el tiempo para hablar mucho más y para también ver sus realidades en esta localidad tan maravillosa. Sí, en el caso mío, bueno, hay dos cosas. Por un lado, a partir de mi profesión, y por otro lado también a partir de mi acercamiento, digamos, personal a las artes. Por el lado de mi disciplina profesional, como psicólogo me ha tocado trabajar en distintos territorios, y fundamentalmente en mi formación, yo me formé en la Araucanía, en la Universidad de Frontera en Temuco, y estuve trabajando mucho tiempo por allá. Y tú trabajas allá con comunidades, y tú, en la Araucanía, digamos, el patrimonio está completamente vivo. Y,
es inescapable en realidad. Tú vas a cualquier parte y te vas a encontrar con un lugar sagrado. Y por lo tanto, la relación que yo tengo con el patrimonio y con el rescate del patrimonio justamente viene de ese lado, de justamente tratar de relevar esos elementos patrimoniales, fundamentalmente en el área en que yo me desempeñaba, que era de evaluación de impactos ambientales. Entonces trataba de hacer esa relación entre el impacto ambiental de un proyecto con justamente el patrimonio de un territorio en particular. Eh, Al llegar acá a la región, llegué a trabajar también en el área ambiental, y me fui dando cuenta de que acá el patrimonio, al igual que en la Araucanía, se vive de forma permanente, pero es muy distinto al mismo tiempo a la situación de la Araucanía, porque en general en el norte tú, no sé, tú puedes encontrarte con sitios patrimoniales que son de, no sé, que pueden tener 500 años de antigüedad. La región de Aysén es una región que es mucho más joven en cuanto a su poblamiento, al menos moderno, ¿es cierto? Entonces, esas mismas características de patrimonio son distintas a las que se encuentran en el norte del país. Y por lo tanto son características que están todavía vivas, digamos, que se están desarrollando. Y yo creo que gracias a eso, además, es que todavía es posible encontrar información relativa, por ejemplo, a estos usos que se hacen de las hierbas, que fue lo que se hizo, perdón, en el proyecto Entre Yuyos y Brujos. Encontramos a personas que todavía seguían haciendo un uso extenso de ese mismo patrimonio que ellos mismos probablemente comenzaron a generar hace algunos años, justamente porque la región y en particular el asentamiento también de Tortel es un asentamiento que es de una data relativamente reciente. Bueno, de esa forma se fue gestando mi acercamiento y así fue también como después con Karina nos involucramos en el trabajo que desarrollamos en conjunto en Caleta Tortel. Gracias, chicos. Bueno, Coyhaique y Caleta Tortel son dos territorios muy diversos, muy distintos. Eso quería partir preguntándole a Scarlett, ¿cómo es Tortel? ¿Cómo son los habitantes? Yo conozco Tortel, pero desde tu perspectiva, desde cómo tú trabajas en la gestión cultural, en la mediación cultural, ¿cómo es la comunidad, cómo es el territorio y qué tan complejo es desarrollar y involucrar a las comunidades en iniciativas que tienen que ver con el rescate del patrimonio real, con el rescate del patrimonio inmaterial? ¿Es posible realizarlo y generar esa vinculación comunitaria? Yo pienso que, bueno, Tortel, su infraestructura, la ubicación geográfica, todo eso lo hace súper especial y en ocasiones tiene sus pros y sus contras, porque al estar aislado a veces nos deja muy atrás manos, no sé, de tener acceso a, no sé, al acceso al hospital mismo, que queda en Coyhaique, muchas cosas que son más o menos como de acceso no sé, me imagino al gas, todas esas cosas, esas gestiones que para personas de ciudad son súper accesibles. Acá todo tiene que ser una logística increíble, previa, que le da un toque muy particular y de esfuerzo. Pero en cuanto yo creo a la vinculación de la comunidad a iniciativas de rescate patrimonial, yo creo que es viable, pero tiene que ser una modalidad súper distinta a cómo se puede hacer en otros lugares. Acá yo creo que el sistema puerta a puerta es el que conviene, ya sea en una investigación, ya sea, no sé, en alguna encuesta, porque yo creo que el tema geográfico y además climático hace que muchas veces las personas se queden en sus hogares cuando hay, no sé, estas mismas convocatorias de acercarse a la reunión y todo eso. Muchas veces hay ocasiones en que llueve mucho y vecinos me han dicho que prefieren quedarse en la casita porque se pueden caer. Y eso pasa también porque hay muchas personas que son adultos mayores, y también pasa a veces con los jóvenes mismos que prefieren quedarse en la casa. Así yo creo que una modalidad de trabajo para este territorio y que puede convenir es como hacer los llamados a grupos muy sectoriales como son, no sé, el Rincón Alto, el Rincón Bajo,
el centro mismo, Junquillo Playa Ancha, o el trabajo puerta a puerta. Pero al menos como en otros aspectos ya como más cualitativos de las personas, yo creo que, no sé, si tú quieres aprender a usar una motosierra o de los mismos saberes de las plantas, las personas están súper abiertas a enseñarte o también a ayudarte. Entonces, en ese sentido, se siente mucho el calor humano, independiente de las cualidades que son muy particulares de acá, porque yo creo que lo mismo de ser una zona aislada hace que la gente tenga yo creo que no recelo, pero sí que sean más observadores al momento de conocer a cosas nuevas o personas que son nuevas, como que se dan el tiempo de observarte bien, de ver si en verdad estás interesado en aprender o si es una chacota. Yo siento que esa es como una mirada que he aprendido acá, pero si por el contrario ven que tú tienes mucho interés de aprender, de hacer un buen uso de su conocimiento, la gente, sobre todo los adultos mayores, están muy dispuestos a enseñarte y sobre todo a la gente joven, que algo igual súper lindo, yo creo que es como dentro de la etapa del desarrollo humano, el ver a los ancianos que le enseñan a los jóvenes es súper lindo y gratificante igual para ellos, porque después están todos chochos así como con sus preparados o contando su historia, igual que hay historias muy particulares de acá. Y es una de las características, yo creo que muy bonitas de los habitantes de acá, Tortel, y sobre todo con el tema de sus tradiciones, de sus raíces, de recordar cómo era antes de todo este desarrollo que ha llegado. Así que eso como característica en cuanto al trabajo en el rescate y de las cualidades que pueden tener los habitantes, yo creo que están abiertos a enseñar. Y eso igual es súper lindo igual. Claro, en la medida que ven también interés y compromiso, yo creo, de la persona que tienen al frente, se genera también ese intercambio como de saber. Ah, Es muy así probable que es. sea así. Karina, en esa misma línea que estábamos hablando de las diferencias que caracterizan al territorio de Caleta Tortel del territorio de Coyhaique, ¿cuál ha sido la diferencia para ti como ilustradora de ese proceso creativo? Crear desde el material, las historias, los relatos que se lograron recoger en Entre Ríos y Brujos, que fue la iniciativa de Caleta Tortel, y esta en particular, que es Herbolaria Icenina, que se desarrolla acá en Coyhaique, con características muy similares de contenido, pero con una diferencia de territorio bastante distinta. Claro, sí, justamente, si bien estamos alojados en la misma región, son dos localidades muy, muy distintas, como comenta. Lo que sucedió en sí durante el proceso, digamos, creativo y de ilustración, en mi caso, con Caleta Tortel, en Entre Yuyos y Brujos, fue también, como comentábamos anteriormente, con un poco más también de tiempo con las mismas personas de las localidades. Como comentaba Scarlett también, nosotros igual hicimos ese encuentro de cada persona puerta a puerta, por esas también dificultades que también están alojadas con la lluvia, con el tiempo, con la mayoría que son adultos mayores. Entonces sí o sí teníamos que quedarnos alojados allá, viendo y también viviendo, conviviendo con las situaciones del día a día que también ellos están alojados. Entonces, a mí, en mi caso, me sirvió mucho también para poder enfocarme igual, sobre todo en los pequeños detalles, detalles como los yuyos que crecían entre las mismas pasarelas, o al acercarse también a las mismas casas de estas personas, viendo sobre todo, no sé, utensilios que ellos utilizaban, las mismas hierbitas, sus mismos huertos. A mí me impresionó mucho que pese a que Caleta Tortel está como en la estructura, está lleno de pasarelas, la mayoría de las personas que nosotros entrevistamos tenía su huertito.
y estaban metidos y hechos también en torno a las mismas pasarelas. Entonces, es muy enriquecedor también que ellos también, como la mayoría son adultos mayores, aún así, pese a todas las dificultades que conlleva vivir en una zona tan aislada, sigan también con sus mismas recetas, digamos, o estilos de vida, sobre todo con el tema de la salud. Si bien aún es muy difícil que, por ejemplo, en Tortel alguien pueda ir al hospital, como decía Scarlett, eso también hace que todavía se permanezca el hecho del yuyo, de que hayan hierbitas y que tengan también a mano esto para poder sanarse. Y así también como la diferencia de Herbolaria y Cenina, que es un proyecto que estamos acá ejecutando, y como es también acá muy cerquita, nosotros igual tenemos el tiempo destinado como para recorrer, y si bien visitamos a las personas para poder conocer sus relatos y la forma en que utilizan las hierbitas, hemos tenido como más la necesidad y el tiempo para poder observar estos yuyos y ver realmente de dónde nacen, según los relatos cómo los utilizan, pero ya es un tiempo un poquito más reducido con las personas para poder enfocarnos también en las propiedades de las hierbas. Entonces, como esa fue la diferencia en sí, en Caleta Tortel nos enfocamos, yo creo, mucho más, sobre todo con el estilo ilustrativo, de los elementos que utilizaban las personas, de las hierbitas que utilizaban las personas, y las formas también, porque también están los secretos, que utilizaban también para hacer sus remedios o curaciones. Y acá con Herbolaria y Cenina nos ha permitido conocer más las propiedades de cada hierbita y también obviamente de los usos de cada persona que les da a las hierbitas. En consideración a la utilización, cerca de Coyhaique, las localidades que hemos visto, la utilización de las hierbitas es menor. Nos ha costado un poquito también encontrar a las mismas personas, a yuyeros o a sanadores, en consideración con Caleta Tortel, que fue un poquito más fácil poder tener este encuentro con personas que todavía aún siguen utilizando las hierbitas y son sanadores. Claro, igual puede tener un poco que ver, así como haciéndonos la analiza como desde arriba, que es un territorio particular, es como tal vez si uno indaga en un solo lugar, por ejemplo, no sé, Villa Frey, y indaga permanentemente y se sumerge y se queda una semana en Villa Frey y todos los días habla con las mismas personas y recorre las mismas calles y va a comprar los mismos negocios, tal vez puede generarse una dinámica un poco particular. En base a lo que me comentan igual el proceso creativo, como que uno tiene que ver más como con sumergirse durante un periodo prolongado de tiempo en un hábitat, en un territorio, y el otro tiene que ver con visitar, con este vaivén de ir y venir en distintos lugares que componen la comuna, pero que de alguna manera igual son territorios diversos o distintos. Pero claro, se genera también ese proceso como creativo. Quería consultarle bueno, a Álvaro. Hemos hablado que las plantas, bueno, componen el paisaje, los saberes en torno a ellas se heredan de generación en generación, a veces también entre las amistades, y constituyen un patrimonio oral vivo aún. Pero la salvaguarda de ese patrimonio también está en permanente riesgo. Su fragilidad precisamente anida en que los portadores del saber, en que los portadores de ese conocimiento en muchos casos han fallecido sin poder documentar ese conocimiento o ese saber. En las historias que han podido indagar en la comuna de Coyhaique, en diferentes lugares, desde que ustedes trabajan, digamos, en esta línea del patrimonio inmaterial, entre los sanadores y los entrevistados, ¿sienten ellos que su quehacer es un oficio? ¿Sienten ellos que es como parte de la vida cotidiana? ¿Ven, se reconocen sanadores? No sé, como que de algún modo son reconocidos por sus comunidades o ellos mismos se ven a sí mismos como parte de este núcleo. Mm. ¿Cómo lo has visto?
Me da la impresión de que en general las personas a sí mismas no se reconocen tanto como otras personas las reconocen a ellos. Tengo la impresión de que, particularmente en Tortel, como decíamos antes, dado que es una población relativamente joven, digamos, el pueblo, em, hay, las personas que han adquirido estos conocimientos en general los han adquirido por necesidad, porque en principio no había nadie a quien recurrir en caso de que hubiera alguna enfermedad. La única opción era salir a caballo hacia Cochrane y demorar 3, 4 días con la persona enferma arriba del lomo del caballo. Entonces, en general, el uso de la medicina popular, digamos, que existe allá, eh, nace de eso. Y por lo tanto, para las personas es parte de un cotidiano. Eso fue lo que al menos nosotros logramos identificar en la investigación que realizamos. Ahora, hay personas, un par de personas que sí, por supuesto, saben que probablemente la fuerza, que ellos mismos se pueden, digamos, reconocer como sanadores o que portan algún tipo de conocimiento especial, porque claro, eh, llegan personas y les dicen, a mí me dijeron que viniera acá con usted, repetidamente. Es el caso, por ejemplo, de la señora Hortensia, que yo diría que actualmente es la sanadora y portadora de conocimientos de yuyos más ilustre que hay en Tortel. Y me atrevería a decir que debe estar en el ranking, debe estar bastante arriba también en general en la región. Eh, entonces, claro, la señora Hortensia te puede hablar durante horas acerca de qué hacer para cualquier tipo de mal que tú tengas, cualquier tipo de enfermedad o malestar. Pero a la vez es muy sencilla. Y claro, si me preguntas si es que ella se reconoce como sanadora, no sé si ella usaría esa palabra, pero claramente en la comunidad sí la reconoce. En la comunidad también nos mencionaban a varias personas, como mencionaste, por ejemplo, tú también, lo de que ese patrimonio está en riesgo, sí, efectivamente está en riesgo. Varias personas nos mencionaban a algunas abuelitas que vivían ahí en Tortel, que sabían mucho de hierbas y que ya no estaban en el momento en que nosotros llegamos a hacer el trabajo. No podíamos contar con ellas, ya habían fallecido hace algún tiempo. Eh, Don Haroldo, que también es otro de los sanadores ilustres que es componedor de huesos allá, eh, él tiene su conocimiento y en su familia al menos no se lo ha entregado a nadie más porque él ha visto en general que no existe tampoco mucha motivación, digamos, como para aprender ese oficio, porque es una cosa que se aprende viviéndolo. No es como, digamos, cualquier carrera técnica o profesional que se aprende que tú vas y aprendes del libro. Esto tienes que estar ahí, tienes que seguirlo. Entonces, sí, efectivamente es un patrimonio que está en riesgo. Nosotros tuvimos la suerte de llegar a Tortel a hacer ese trabajo cuando todavía quedaba bastante gente que nos podía entregar esos relatos y entregar esos conocimientos. Y por suerte todavía están ahí presentes, pero efectivamente hay varias cosas que van en declive, digamos, en cuanto a su uso y efectivamente está en riesgo. Eso es lo que nos parece a nosotros cuando hicimos el trabajo. Sí, efectivamente, debe costar igual que hay prácticas tan propias, digamos, de la vida cotidiana, que, no sé, el tomar una hierba para un mal, el ayudar a un familiar con alguna planta o con alguna medicina antigua, que es tan parte del cotidiano que no se observa como si fuera una forma de vida, como un oficio remunerado, como algo que sea valorizado. Efectivamente. Pero entonces, como común probablemente que sea más valorizado por la misma comunidad que por ellos mismos. ¿Cómo lo ves tú, Scarlett, en Torteles o cómo lo observas? ¿Hay un reconocimiento por parte de la comunidad de los sanadores, de sus pares, ellos mismos se observan a sí mismos como tal?
De todas maneras, yo creo que la misma comunidad es la que hace que, o lo mismo que decía Álvaro, que van recomendándose. No sé, ahí me tocó que tengo rosácea y la gente me decía, no, anda a hablar con la Tenchita, porque de seguro que ella te va a hacer un preparado. O muchos relatos, no sé, yo cuando chico estuve empachado y la Tenchita me hizo como un masaje o no sé qué, me tiró como un cuerito de la espalda y me sané. Y es la misma comunidad la que realza la importancia y el conocimiento que tienen estas personas en cuanto a las plantas, porque ellos mismos igual son bien humildes en cuanto a su mismo conocimiento, no se reconocen a ellos mismos como un chamán o un sanador, sino que más bien dicen que tienen conocimiento y que les gusta ayudar a la gente porque le tienen mucha fe a las plantas y yo creo que lo mismo que no tengamos acceso como a tanta medicina tradicional, ha hecho a lo largo de la historia de Tortel que tenga que sí o sí irse rescatando por sí mismo, de la manera oral, este conocimiento con las plantas. Es lo mismo que pasa igual en el caso de Don Haroldo, que han habido a veces accidentes, no sé, una torcedura o alguna luxación o algo así, y dicen, no, ándate al tiro donde Don Haroldo porque está fresquito, está calentito el músculo o el hueso. Y hay personas que van y acceden al tiro y Don Haroldo como que les mueve los huesitos y todo, como también hay otras personas que son más desconfiadas y dicen, no, voy a hacerme una radiografía y todo eso. Que a otras veces, entre ellos mismos que han tenido experiencias con Don Haroldo, han dicho, ya, es cosa tuya igual si no quieres tomar esa opción, pero te la recomiendo porque él sabe. Y de hecho, igual su relato, igual cuentan que él aprendió de una manera como yo creo que más como experimental en el campo con los mismos animales que se le accidentaban y él mismo tenía que ir haciéndole como los movimientos y todo, y ahí fue él descubriendo. Decía que igual la anatomía de los animales no es tan distinta a la del humano. Pero volviendo al tema anterior de que ellos se autocataloguen como sanadores, yo creo que la misma comunidad es la que le ha dado lo ha posicionado como en este ranking. Y también es lindo ver cómo entre ellos mismos se van recomendando, porque la Tenchita igual dice, no, es que puedo ir a donde está otra señora igual que tiene esa planta, o yo para hacer un preparado voy a hablar, dame un tiempito, no sé, una tarde para yo ir a conseguirme esta planta, porque, no sé, todavía está muy chiquitita, no ha crecido lo suficiente, pero sé que mi vecina tiene y nos vamos a compartir para hacerte el preparado. Así que igual es interesante esa interacción social que hay en base a esta medicina. No te escuchamos, Lorna, perdón. Ahí sí. Sí. Que Ay, sí. en esa línea iba la pregunta que venía ahora, pero la Scarlett ahí inició esa misma pregunta, la misma consulta, que era si Ujú. había algún sanador o sanadora en la comunidad donde ustedes están o que les haya tocado conocer, que los haya marcado, que los haya ayudado a través de las plantas, a través del uso de medicina tradicional, de algún secreto, de algo, alguien que los haya marcado en torno a esas mismas propiedades que tienen las plantas. La Scarlett justo mencionaba a Don Haroldo y mencionaba también a la señora Tenza. Bueno, ellos son muy reconocidos para las personas que están hoy día acompañándonos en el panel. Son dos sanadores muy reconocidos de Caleta Tortel. Ahí Scarlett dio algunos indicios más de qué hace cada uno, pero claro, Don Haroldo ahí nos puede contar Scarlett, pero él es componedor de huesos, ¿cierto? Así es. Sí, pues don Haroldo Cárdenas es componedor de huesos y también ese es un oficio que está súper frágil y a punto, yo creo, de extinguirse su conocimiento. Y como, bueno, él cuenta en su relato que aprendió este oficio en base a la necesidad que surgió de él vivir en una zona tan aislada y teniendo animales también, que se crían los animales para tú tener un sustento alimenticio. Entonces, cuando se accidentaban, ese es su relato, él mismo tenía que ir experimentando
la manera de poder curarlos. Entonces ahí contaba algunos secretitos con, no sé, con sus cáscaras de huevo, que también si lo llevas como a una parte más biológica o en la química, sí el huevo tiene mucho sentido que se utilice con la composición de huesos porque tiene alto contenido de calcio. Entonces él decía que hacía una mezcla entre ceniza, entre huevo, una pomadita y hay que la pone en los huesos y que utiliza eso en vez de yeso. Eso es como uno de los secretos que cuenta a veces en su relato. Sí. Y por otra parte, igual es súper famosa la señora Hortensia entre nosotros mismos. Y ahora igual, como han habido varios casos de COVID, la Tenchita ha tenido harto trabajo que preparar. No, y lo lindo de eso es que ella igual pues, hace estas infusiones, unas preparaciones que hace en la olla, que mezcla las plantitas y todo eso. Después igual reutiliza las botellas plásticas y en eso ahí me dice no, que se tome esto y después si se le acaba me avisa para prepararle más. Yo creo que así hay muchas personas de acá Tortel que acuden a la Tenchita o a Don Haroldo cuando pasan algunos percances de salud. Y también hay otras personas, no sé, la señora Valeria, que igual hay otras como anécdotas personales, así como cuando te duele la guatita, típico así, no, vamos a tomar matecito, pero le vamos a poner unos yuyos para que se mejore. Mm. O infusiones para que te alivies del dolor de guata. No sé, yo me acuerdo muy bien una vez que estuve trabajando en un hospedaje y la señora Valeria Landero me hizo una preparación para la guatita. Y igual fue especial porque además de hacerlo con tanto cariño y dedicación, como que están esperando así, te lo entregan en la mano con su carita así todo de esperanza, así toda la fe en que te vas a sentir mejor. No, qué interesante. Bueno, en eso que mencionaba Scarlett, que mencionaba esta mezcla que hace el componedor de huesos ahí Don Haroldo en Caleta Tortel, que es algo que capaz que no muchas personas conocen, el uso de la vilma de huevo, como este huevito batido con la mezcla de ceniza que él mismo saca de su trabajo, porque él Sí. trabaja en la caldera de la municipalidad. Entonces yo encuentro como súper relevante que a partir de un residuo, de una actividad humana, él lo vincule con el otro oficio que tiene en el tema de la sanación a través de las plantas pues, y de los métodos como tradicionales o no tradicionales. Siempre como que me ha costado esa, no sé si es tradicional o no tradicional al final, pero formas que hay de poder sanar. ¿Hay alguna especie, chicos? Eso les quería preguntar. ¿Alguna especie, así como lo que comenta Scarlett de la vilma de huevo y la ceniza? ¿Algo que hayan escuchado en algún relato que sirve para algo y que nunca se les hubiera ocurrido que podía servir en estas historias que han recolectado por la región en diferentes lugares? ¿Que los haya sorprendido así como... o no hay Uh, ninguna indagación todavía? ¿No? Ahí es donde empieza a fallar la memoria. ¿Alguna especie en particular? Yo me acordaba porque escuchaba la otra vez a una señora en una entrevista que nos contaba que no estoy segura si era como para el resfriado, claro, era como para el resfriado y la gripe, consumían una cucharada de parafina azul. Le daban Sí, parafina azúcar con azúcar quemada. Y era como un remedio muy utilizado cuando ellos eran niños. No es a partir de las plantas, pero es algo que se deriva de estos como consejos de usos de medicina tradicional antigua. Y así también hay algunas especies que uno de repente escucha, o por ejemplo esto de la ceniza, o el mismo sí. tema que les comento como de que son cosas no usadas, pero que antiguamente, estamos hablando de hace 50, 60, más años atrás, eran remedios auxiliares, porque hoy día por Sí. supuesto no se consumen, pero que en ese tiempo eran parte de los que podían salvar la vida o salvar los malestares de ese momento. Sí, claro. Yo en este momento me acuerdo más que del uso, en realidad, como de una hierba que nunca había escuchado anteriormente, que la escuché hace poco, que se llama canchanlagua, Mm. que la mencionó una persona a la que entrevistamos en el sector de Mañiguales. Pero ella no vivía ahí, sino que su papá la iba a buscar al sector, me parece que de Mano Negra, acá por Coyhaique, como hacia Villa Ortega. Y por lo que recuerdo, esa hierba la usaban
para el resfrío también, me parece que para la fiebre, igual, y yo nunca había escuchado hablar de esa hierba. Cuando estuvimos ahí en Yuyos y Brujos, la señora Hortensia y la señora Valeria, don Haroldo, bueno, todas las personas que entrevistamos nos mencionaron varias cosas, pero esta en particular jamás la había escuchado. Y parece que tiene además la particularidad de que crecen en zonas altas, entonces en general ahora no se ve mucho, es muy difícil encontrarla actualmente. Sí, es bien particular el nombre de Canterlagua, o sea, yo la había escuchado nombrar, pero es una planta que se ha perdido, que está, bueno, en una pregunta que viene más adelante, que tiene que ver igual como los riesgos en los que están estos oficios, digamos, que uno de ellos asociado es la pérdida de biodiversidad y que Sí, hay claro. muchas especies, digamos, plantas que claramente se han dejado usar también porque ya no están, porque ya Sí. no hay. De hecho, algo común de ver, yo que soy de Aysén, los que sean de Aysén que estén conectados, pero antes había mucha manzanilla. Uno encontraba manzanilla en cualquier lugar y ahora no hay manzanilla en ninguna parte. Es una planta que era como un analgésico de emergencia, que uno lo tomaba para la guata, que lo utilizaban, de hecho, incluso ornamentalmente, que ahora se hacen aceites y diferentes cosas, pero antes era una planta como la menta, que era como muy común en el cotidiano, y, Sí. ya se ha perdido, de alguna manera. Sí. Sí. Eso les quería, para allá iba, o sea, hay algunas especies que ustedes, bueno, Álvaro mencionaba Canterlagua, pero que alguna especie, práctica, alguna preparación que ustedes hayan observado, recogido o escuchado en la localidad de Tortela, Cancoyay, que en otros lugares donde hayan indagado, que observen que está en riesgo de desaparecer, que noten que está en peligro, que ustedes se hayan dado cuenta de que algo está pasando ahí, digamos, o hay que hacer algo para no perderlo. A mí me da la impresión de que en general casi todas esas prácticas están en riesgo de desaparecer actualmente. Hay algunas cosas que por supuesto son sabidas, digamos, son de uso amplio, como agarrar unas hojitas de menta o la misma manzanilla, algunas hierbas que son de uso más extendido, que probablemente es difícil que desaparezcan en un corto plazo. Pero hay muchas otras cosas que se han mencionado que son para usos un poco más específicos y que a mí me da la impresión de que en general están en riesgo de desaparecer, y es la razón por la cual se hizo también ese trabajo, entre otros trabajos que se han hecho. Nosotros, por supuesto, no somos los únicos que nos hemos interesado en este tema, para nada. Me da la impresión eso, de que en general esos usos tradicionales o populares de hierbas y otras formas de medicina popular en general están desapareciendo, y no tan lentamente, a pesar, vuelvo a repetir, perdón por ser reiterativo también, pero a pesar de que la región es relativamente nueva, más nueva que las otras regiones del país, al menos en cuanto a su asentamiento moderno, eh, también ha avanzado rápidamente. Entonces, justamente la presencia ahora de mayor acceso, de mejores caminos, de autos más confiables tal vez también, de que los servicios están llegando a más partes, ha hecho que las personas ya no necesiten, en muchos casos, hacer uso de la naturaleza, digamos, para fines medicinales. Entonces, a mí me da la impresión de que en general estos usos están desapareciendo, o están al menos en un riesgo importante. Sí, yo igual opino que también junto con eso, y también, bueno, la primera persona que se me vino a la mente fue también la señora Hortensia Escobar, de Caleta Tortel. Ella nos entregó hartos conocimientos, fue bien generosa también con su tiempo y con sus formas también de cómo ella aprendió, porque ella nos comentaba también que como la base también de todo es cómo aprender el conocimiento y cómo seguir haciéndolo.
y ella también nos contaba el hecho de que aprendió de su mamá aprendió de su abuela, y que ella también le ha enseñado a sus hijos también saben algunas preparaciones, algunos yuyitos, o saben también para qué sirven, y ella también desde niñita fue aprendiendo también sola. Nos mostró un librito chiquitito que lo tenía no sé hace cuántos años, y que también fue objeto de ilustración, porque nos llamaba la atención de que ella decía, yo todavía aprendo, yo todavía sigo aprendiendo, no lo sé todo, entonces si encuentro un librito, encuentro cualquier cosa, lo aprendo y lo pongo en práctica. Entonces, dentro de las cosas que también me llamaba la atención, era cómo ella decía para qué cosas servían. Por ejemplo, lo que me llamaba la atención a mí era el tema de las cortezas, que las cortezas también servían para las infusiones, como la corteza de luma, la corteza de ciruelillo, por ejemplo, que si mal no recuerdo era para el dolor de espalda. Entonces, igual uno, dentro de sus aprendizajes que ha tenido, no sé, es como que te sorprende, porque ¿cuándo te ibas a imaginar que, por ejemplo, una corteza iba a servir también como infusión para un remedio, o para un dolor, un malestar? Y claro, ella fue la persona que también nos enseñó bastante a ver y a observar también. Ella igual nos contaba que habían yuyos que no crecían, que no estaban en Caleta Tortel, entonces ella también los pedía. O cuando viajaba a otros lados, traía esos yuyitos también. Entonces, claro, hay en localidades en donde no encontramos ciertas hierbitas, ya sea por el clima, ya sea porque ya no hay, eh, pero ella también hacía ese trabajo de buscar y de probar y de volver a crear vida con esa misma hierbita en otra localidad. Entonces igual es como, si bien está en riesgo, hay personas, y ojalá suceda que hayan más personas que se motiven y que también aprendan de esta misma gente tan generosa de conocimiento. Ahí sí, efectivamente. Hay de todo, me imagino, debe ser tan diverso como el tema del conocimiento en torno a las plantas. Claramente hay algunas partes, digamos, de todo este patrimonio que efectivamente está en riesgo de pérdida, como lo hablábamos anteriormente, por un tema no necesariamente de que los sanadores solamente ya no estén, que hayan fallecido, que queden sus familias, sino que también a veces por pérdidas de especies. Ustedes saben que tenemos problemas importantes en la región también con la falta de agua, Sí, lo que hace que haya muchas especies que se vayan perdiendo, hay hábitats que se destruyen y por ende muchas especies, temas ligados a la medicina herbal también dependen de eso, o sea, como que sí, dependen claro. esos patrimonios de un hilo en muchos aspectos, pero por supuesto que hay en otros que al parecer vamos a tener estos... ¿cómo decirlo?, conocimientos en torno a las plantas por mucho tiempo para poder aprender y disfrutar de ellos también en comunidades o uno mismo. Mm. Quería, como han estado conversando varias cosas, voy a tratar ahora de compartir pantalla, a ver si puedo compartir pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, Sí. Ya. Voy a compartir unas láminas que tienen que ver con el trabajo que se desarrolló en Caleta Tortel. Este trabajo conlleva algunos relatos y algunas ilustraciones que vamos a mostrar, son como 4 ilustraciones más o menos que vamos a revisar para que vayamos conversando cómo se van conformando estos usos por alguna forma de las plantas y también estas experiencias que hay con estos sanadores particulares. También quería aprovechar esta instancia para invitar a las personas que se conectaron hoy día a este primer panel de herbolaria que tengan preguntas que les quieran hacer a nuestros panelistas y que podamos tratar ahora antes de que termine esta sesión, que están invitados también a desarrollarlas a través del chat, ahí para que podamos interactuar también con las temáticas que estamos revisando hoy día. ¿Ya? A ver, denme un segundito. Ya.
A continuación, yo les voy a presentar algunos pequeños extractos, digamos, algunos extractos de entrevistas y algunas también ilustraciones que están contenidas en esta investigación que se desarrolló entre los meses de noviembre del año 2020 a abril del año 2021, en esta iniciativa que se llamó Entre Yuyos y Brujos, que dicho sea de paso, ahora va a poder pasar con unos fondos del gobierno regional a edición, mediante una parte que es la segunda parte de esta iniciativa para poder imprimirlo y que pueda estar esta investigación y este librito en distintas bibliotecas. Vimos hace un momento que estaba conectada también Gloria Aravena de la Trinchera Utopía. Nuestra idea es que pueda llegar a bibliotecas itinerantes, a espacios comunitarios como la Trinchera Utopía. Esta investigación el año pasado solo pudimos imprimir 5 copias, entonces ahora va a poder generarse esta nueva reimpresión y edición de esta investigación para que esté en todos los rincones, ojalá, de la región. El primer extracto que tenemos es precisamente de don Haroldo Cárdenas Cárdenas. Él decía: lo que tiene que hacer, ojalá, es que si se saca o se quiebra, ojalá en el mismo momento, es como arreglarle un hueso a una persona, porque se inflan las carnes y después cuesta mucho. Y yo hacía vilma de huevo con hollín, igual que el queso, y eso uno lo va poniendo y se va secando al tiro. Le pongo un paño abajo y arriba, le coloco la vilma y ahí le pongo las tablillas. Según la gruesura del brazo o la pierna, son 4 o 5 tablillas, y ahí queda inmovilizada esa parte, y si está sanando bien, ya a los 8 días se afloja. En el hospital le ponen 15 días, le sacan eso y le vuelven a poner 15 días más. Eso está escrito textual de un relato oral de don Haroldo Cárdenas en esos meses entre noviembre y abril del año pasado. Hay una ilustración ahí conformada también y un relato. Me gustaría que ustedes me cuenten. Bueno, Scarlett nos estuvo comentando hace rato esta receta, pero ahora la vemos ilustrada y vemos los elementos también que son parte de esta preparación. ¿En qué contexto, Álvaro, se genera este relato que nos cuenta don Haroldo? Y también me gustaría que Karina, como Scarlett nos compartió hace rato este relato, nos cuente cómo se genera también la ilustración que representa esta preparación medicinal o esta preparación tradicional que nos presentó este sanador de Tortel. Hay una cosa, algo que venía después de esto cuando habló don Haroldo, que no está puesto acá, es que él dijo que había arreglado los huesos de mucha gente y que la mayoría están vivos. Bueno, pero al margen de eso, claro, ese es su secreto en realidad, esa es su receta. Y como decía Karina delante, acerca de doña Hortensia, pero también acerca de don Haroldo y las otras personas con las que pudimos compartir e entrevistar, don Haroldo igual fue muy generoso en realidad también en entregar su receta. Y como dices tú también, Lorna, la magia, digamos, de esto que hace don Haroldo también tiene relación con que él también, como decías tú, se nutre del otro trabajo que tiene, como dices tú, de un residuo, para poder llevar salud a la gente, que lo requiera él. Claro, lo que él nos comentaba era su forma de trabajar. Básicamente lo que él hace es un reemplazo, digamos, de un yeso, porque no hay forma de acceder a yeso, o no había forma de acceder a yeso allá en Tortel, al menos en lo inmediato, cuando llegaba la persona quebrada, no sé, andaba haciendo leña en alguna parte y llegaban con un brazo sacado, lo que sea. Entonces lo que él hacía era eso justamente, lo que está ahí. Hacía esta vilma, que entre paréntesis es una palabra que no logramos encontrar en realidad como su significado, por lo tanto no sabemos si es efectivamente con B o con V, entre paréntesis. Tal vez hay algunas partes donde se escribe con V. Pero bueno, esa es su forma de trabajo. Entonces, algo interesante precisamente de este trabajo que nosotros hicimos entre Yuyos y Brujos fue eso, el tener la suerte de que las personas confiaran en nosotros en entregarnos esos conocimientos para que los pudiéramos transmitir. Y claro, en ese contexto entonces es que se dio
este extracto que tú pones acá, Lorna, que es la forma en que nosotros le preguntamos a don Haroldo directamente cómo lo hacía. Después, por supuesto, de habernos contado también cómo él aprendió estos conocimientos, habernos contado la historia también que relataba Scarlett de que antes él trabajaba con animales y que de repente en algún momento le llegó una persona a pedirle ayuda para él. Entonces tuvo que darle la ayuda nada más, no había otra opción, no tenía otra opción en ese momento, así que tuvo que arreglarle su huesito. Eh, Cari, por supuesto, les va a contar ahora acerca de los elementos ilustrativos que están ahí, pero eso es lo que yo puedo decir, en realidad, que fue parte de este momento agradecido de que él compartió esos conocimientos con nosotros, ¿no? Y esta receta en particular que él tiene. Sí, bueno, en el caso más de ilustración, fue como también imaginarse cómo se veía es como una receta esto, pues. Entonces, era como imaginarse cada ingrediente de esta receta, de alguna forma de cómo él la podía haber preparado. Nos tocó la oportunidad de poder haber entrevistado a don Haroldo en el lugar en donde él sacaba el hollín, que era el aparato gigante, sí, que la caldera que tenía, que ahora, cuando nosotros fuimos era nueva, y él mencionaba eso, que era una caldera nueva que estaba, pero que anteriormente había una que fue por mucho tiempo y que ahí mismo él sacaba ese hollín y que lo dejaba en un plato, que preparaba también, claro, esta vilma de huevo con el hollín, y que ahí se hacía el tema del yeso y el pañito. Entonces, claro, ilustrativamente nos pasó en algunos casos de que automáticamente decíamos, ya, esto tiene que estar, este es el reflejo como un poquito de esta preparación. Y en este caso, estos ingredientes que él cuenta, esta preparación, fue automáticamente ya, tienen que estar los elementos en donde uno se puede imaginar un poquito qué era lo que él necesitaba para poder llevar a cabo esta curación, esta sanación. Así que ahí incluimos, claro, los huevitos de campo, esta vilma que se hacía con el huevito, el paño, por supuesto, con que después aplicaba para el yeso, y el hollín. La ceniza. Las cenizas. A ver, vamos a pasar a la siguiente ilustración y relato. A ver si... Ay. No puedo sacarlo de aquí. Dame un segundo, por favor. Ya ahí sí, que si no, no veía el texto. Ya, este relato es de Carmen Aguilar Pradenas. Ella decía, acá estaba la finadita Ángela, estaba la abuelita Leo que le decíamos, que ellas siempre tenían remedios y ellas sabían qué remedio podía ser bueno, cuál no y cuál sí. Entonces ellas compraban plantitas por ahí y tenían plantitas. Ellas mismas nos decían a nosotras, mire, esta plantita es para esto, esta otra es para esto otro. Así que por ahí empezamos nosotros a comprar plantitas, semillas, sembrar y todo eso. La abuelita Ángela y Leo sabían mucho de yuyos. Algunos dicen, no, esos viejitos son brujos. Esa palabra tienen acá, yo no. Todos dicen aquí que esos viejitos eran brujos. Es malo decirle así. Que a uno le pregunten por los yuyos, eso sí está bien. Eso decía la señora Carmen. Y ahí aparecía también algunas sanadoras que fueron mencionadas, como comentaban ustedes al inicio en la investigación. Sí. La abuelita Ángela y la abuelita Leo. Sí. Sí, muchas veces se comentó entre las entrevistas que hicimos, incluyendo a la señora Hortensia, mencionaron a la abuelita Ángela y a la abuelita Leo. Y les llamaban así, abuelita Ángela y la abuelita Leo. Y ese concepto que menciona ahí la señora Carmen también es interesante. Bueno, nosotros partimos, por supuesto, por hacer, digamos, como una especie también de rescate, ¿por qué no?, de este concepto de brujo. Porque claro, efectivamente el concepto de la palabra muchas veces es evitada, ¿no? Se asocia como lo brujo a, por supuesto, algo que está oculto, pero también algo que
que va, como que apunta a algo malo, claramente. Algo negativo, claro, como Algo una negativo, connotación sí, como oscura. efectivamente. Sí, Mm. sí, justamente. Entonces, por eso también la señora Carmen tenía esta reticencia con usar Mm, este nombre de brujo. término. Bueno, lo usamos igual al final, pero claro, tenía esta. En algunos casos lo tomaba de forma un poco más seria, y en otros casos también otras personas también tomaban el concepto de una forma un poco más graciosa nomás, po. Así como decían, no, sí, sí, la verdad es que eso es media bruja, sí. Pero, pero tiene esa dualidad el concepto, que fue de hecho una de las razones también por las que se decidió usar esa palabra como parte del título de la investigación y de la publicación, justamente porque tiene esta historia detrás, eh, y que abre la conversación, en realidad, eso es. Y esa ilustración, igual que aparece ahí, Karina, bueno, tiene que ver igual, me imagino, es algo muy como inmediato que uno se imagina que es como el traspaso también, como la herencia que hemos hablado, como que de alguna forma, bueno, estas sesiones, estas iniciativas las estamos desarrollando, se están gestando por parte también de comunidades, de Tortel, de Coyhaique, de diferentes lugares de la región. Hay muchas personas que están trabajando en torno a esto, para salvaguardar este conocimiento. Y una forma de hacerlo es ese traspaso, como que se puede observar también en la ilustración. Sí. Claro que sí. Habían muchos relatos también, como la señora Carmen, que apuntaban igual al conocimiento heredado. Todos aprendían de parte de alguien. Entonces, también ilustrativamente era este relato y que conlleva la página era como, de hecho, como darle símbolo a eso, a una herencia heredada y también con amor, con todo el cariño que uno tiene cuando regala algo. Y ahí donde salió claro como este símbolo de tomarse de la mano en forma de una unidad de vamos, y que todo esto lo estaba gestando el traspaso de los mismos yuyitos, la sanación. Claro, sí. Entonces, Lo que claro, hereda y que lo que se habían eso. comparte. Claro, que se van compartiendo y que van traspasando, ya sea hijo, hija, mamá, o a la vecina, o al vecino, y así. Entonces, claro, en estos casos habían ilustraciones que conllevaban tanto una preparación, a un recuerdo, y también en esta oportunidad que era algo más simbólico, de cómo representar este relato, y llevarlo a ese recuerdo. Claro. A ver, vamos a pasar a la siguiente. ¿Ya? Esta es la parte de un relato de la señora Hortensia Escobar Muñoz. Ella dice: la piedra de guanaco se cría en la guatita, en el cuajo del guanaco, y se raya para el corazón. Yo hago el toronjil y antes del agua hervida le coloco la piedra de guanaco rallada y la nuez moscada y lo tapo. El corazón de cóndor también es para el susto, pero este nunca lo he ocupado porque se raya también. Lo tengo en el campo, porque en el campo, perdón, el león carneó unas ovejas. Ella habla de antes, hace mucho tiempo. Y mi marido armó un guate, según él, para el león, y vino el cóndor a comer y se casó del cogote. Eso fue hace más de 20 años, y ahí le sacamos el corazón porque servía para remedio, y eso es algo que no se ve todos los días. Ese Sí. es el relato de la señora Hortensia. Y tenía guardado todavía su corazoncito de cóndor en una cajita. Mentira, después de 20 años. Sí, Sí, de hecho, sí, claro, claro, y lo sigue esa usando. ilustración es el corazón de Cóndor tal cual como lo tenía. Como Es una seco, me copia, digamos, imagino. Sí, claro, claro, sí. era como una piedrita, era de color gris. Wow, Sí, interesante que lo haya tenido. Y anecdótico igual, como el hecho de que haya llegado a sus manos por un evento inesperado, algo que Sí, no claro. es que ellos hayan pretendido eliminar al cóndor, es como, No, fue totalmente azaroso, pero ya que estaba ahí, qué difícil igual dibujar el corazón de un cóndor, así como un gran valor que se pueda plasmar en algo gráfico.
Claro, yo no recuerdo bien si lo había utilizado anteriormente o estaba así como disecado Intacto. intacto. Sí, lo Eso no. había utilizado, pero muy poco, por eso, bueno, por eso todavía tenía. Y además se usa muy Mm, poquito, por lo que recuerdo que mencionaba también, se raya, pero se usa muy poquito de la ralladura que sale, el polvito. Pero sí, sí lo había usado. Tenía Al susto. un ralladorcito, de hecho, lo tenía junto, me parece, con el corazón de Cóndor, lo tenía también, claro, eh, sí. que también usaba para la piedra de Guanaco. Un ralladorcito de esos pequeñitos. Claro, ella ahí habla de que esta preparación, digamos, es para el susto. Mm. El susto es como, cómo podrían definir el susto? ¿Cuál sería la patología del susto? Según lo que han rescatado, es como es como una pena muy grande, porque Una decían angustia. antiguamente una Sí, es como angustia. una angustia, sí, Mm. es como una cosa Bueno, ansiosa. Mm, sí. Y de hecho igual, dentro como de los relatos que más se escuchaban referente al susto, era que también estaba ligado más a los bebés, a las guaguitas. Entonces, como que Mm. no paraban de llorar o no sabían los papás qué les sucedía. Entonces, ella hacía como referencia a eso. Ah, él tiene susto. Sí, sí, yo nunca he logrado, por eso les preguntaba cómo lograr como una definición, porque no sé si existe una definición propiamente tal o significa diferentes cosas. Igual, porque igual el susto se asocia cuando uno tiene una pena muy grande que a uno lo destroza y generalmente se asocia con la pérdida de seres queridos, Mm, como como cuando, no sé, los padres pierden un hijo y están en ese deambular constante, en esa pena tan grande que no les permite estar ni aquí ni estar allá. mm, Entonces se dice que la persona está asustada porque está en un umbral como del cual no puede volver. Es como un concepto igual como muy holístico, pero eso se decía mucho antes, yo me acuerdo en el campo, como del susto asociado a la pérdida del bien querido, de la mm. prenda querida. Vamos a pasar a la siguiente y última ilustración, Ujú, que la puse porque ujú. habían varias ilustraciones y textos, pero encontré increíble que eh, señora Juana Vidal Menco, ella De dijo, alrededor, sí, perdón. ¿de qué alrededor, perdón? ¿Cuántos años De tiene? alrededor de 90 años. Y es súper Alrededor de 90 viejita. años. Claro, que dijo, yo que sepa de Yuyos mucho todavía no. Estoy empezando recién a aprender. Ujú. No. ¿En qué contexto se da esa frase de la señora Juana Vidal y también de esa ilustración que tenemos ahí? Bueno, es una de las personas que cuando llegamos a Tortel, en la primera visita que hicimos a Tortel, la primera de las dos visitas, nos dijeron que teníamos que ir a hablar con ella. O sea, nos mencionaban, claro, a la señora Hortensia, por supuesto, a Don Haroldo, nos mencionaban a la señora Juana, a la señora Carmen, igual la mencionaron, pero primero estuvo la señora Juana. Entonces nosotros, claro, partimos a hablar con ella, acompañados de su nieto. Y en el contexto, digamos, de la entrevista, que ella nos contaba su vida, cómo llegó a Tortel, eh, los, eh, los sacrificios, digamos, que había que hacer también para quedarse viviendo allá en ese tiempo. Eh, y, y bueno, le consultamos también acerca de lo que ella sabía del uso de yuyos. Eh, Nos dio un montón de recetas, nos habló de muchas cosas, tenía muchas cosas también ahí en su casa, un invernadero muy lindo, tenía estas cositas de eucaliptus guardadas en esta bolsita ahí secando, eh, tenía plantas, árboles que ella se había traído de otros lugares, que se había robado de otros lugares también. Y dentro de todo esta conversación que tuvimos, ya llevábamos, no sé, una hora conversando con ella, nos había hablado un montón de cosas, y va y nos dice esto, que está empezando a aprender. Eh, yo creo que no es más que reflejo, digamos, de una persona que tiene sabiduría, nada más, una persona que realmente es sabia, eh,
sabe también que todavía le falta, que siempre hay más. Entonces, es un reflejo de eso, me da la impresión a mí. Y yo igual hubiese rescatado esa frase porque realmente es súper significativa respecto de todo también lo que nosotros pudimos recoger, porque no era una actitud solamente de ella, de la señora Juana. Ella lo mencionó explícitamente, pero, pero todas las otras personas con las que pudimos hablar, eh, yo creo que eran prácticamente la misma opinión, que claro, pueden resolver cosas, eh, pero que siempre hay más cosas que se pueden ir aprendiendo. Genial. Sí, sí, fue muy significativo también. Bueno, para mí, en mi caso, esa frase es como que engloba todo, en realidad. Y fue particular, la señora Juana, nosotros igual la visitamos en su casa, y esta bolsita que tenía estaba colgada a la entrada de su casa. Y yo no la observé al principio. Cuando entramos a la casa era un olorcito particular, y habían estas semillitas de eucalipto arriba de la cocina leña. Y Qué ese rico. olor impregnaba toda la casa. Y claro, ahí también dentro de su relato contaba cuál era el fin de que estuvieran ahí arribita de la cocina a leña, que eran para la descongestión y para el resfriado. No me acuerdo si tenían que cerrar las puertas, o sea, las ventanas en la noche y estar como esa cocina con esas semillitas arriba para que se despejara todo las fosas nasales de las personas que habitaban la casa. Entonces, y Qué aún lindo. uno entraba y era ese olorcito. Entonces, cuando nos comentó eso, salimos de la casa, porque igual la entrevistamos afuera, y estaba esta bolsita de estas semillas de eucalipto que ella también mencionaba y que las ocupaba a lo mejor todos los días, que ya era algo súper normal dentro de su cotidianidad en el día, y estaban ahí, colgaditas. Y para rematar, de hecho, el relato, estaba este eucalipto gigante afuera de Sí, de su no, patio, sí. y que que había traído la semilla de no sé dónde, no me acuerdo muy bien, pero que tenía no sé cuántos años ya, el mismo eucalipto que no era nativo o sea, no había crecido, ahí mismo ella lo plantó, digamos, y era parte de su vida, de muchos años. Sí. Entonces, eso fue igual, claro, como un elemento ilustrativo muy significativo también para nosotros, y que englobaba también esa frase, sobre todo, como la culminación del viaje. Sí. Qué lindo. No, qué bonita la ilustración. Esa era la última ilustración que tenía yo. Dejar de compartir pantalla. Ahí sí. Estaban bonitas las ilustraciones y los textos. Estaban bien bello ese trabajo también. Vamos a empezar a cerrar el conversatorio, y para poder cerrar tenemos una última pregunta que quería partir preguntándosela a Scarlett, pero en realidad es común para los tres. Ustedes como organización, por ejemplo, que han trabajado, Scarlett, de la Escuelita de Kayak, en el tema de educación ambiental, en la puesta en valor del patrimonio inmaterial, ¿de qué forma crees tú que se puede avanzar para poder poner en valor este patrimonio, para salvaguardar este patrimonio en los territorios aislados o en lugares donde hay riesgos de pérdida por distintas razones que hemos conversado el día de hoy? Yo creo que uno de los mecanismos muy importantes es a las generaciones que venimos después educar de la importancia que tiene conservar y también mostrar interés por conocer de estos relatos orales. Y sobre todo yo creo que con los niños, porque los niños son en realidad lo que viene después de nosotros, y a ellos inculcarle de cierta manera la importancia que tiene este conocimiento en el desarrollo de los humanos, en esto que es como más instintivo, y que no se pierda por una pastilla. Es como también
hacerles ver que hay mucha medicina que está en nuestro entorno natural y que es gratis también, y que también sus abuelitos, su mamá tienen ese conocimiento que es súper importante y que también puede salvar vidas en algún momento. Yo creo que esa es la manera como acudir a la educación igual. Sí. ¿Cómo lo ven ustedes, chicos, Álvaro, Cari? Sí, claro, definitivamente la parte de la educación es central. O sea, ojalá que hubiese algunos elementos del patrimonio cultural de la región que se pudiera incluir en los mismos planes y programas. Por supuesto que los niños tienen que aprender acerca de la historia universal y de la historia de Chile en general, pero también es súper necesario que eso también se aterrice a la historia del el territorio que están habitando. Ellos son habitantes de un hábitat que comparten con otras personas también, no solamente con otras personas, con otras especies en general. Y, y claro, esa bajada, digamos, territorial de la historia es algo que todavía me parece que está faltando. Y en el caso de la región, por supuesto, como hemos mencionado, es parte del territorio del patrimonio, perdón, que está vivo, que se está desarrollando aún. Entonces, incluso ellos también, los mismos niños, pueden ser parte del desarrollo de ese patrimonio en gran medida. Entonces, sí, como dice Scarlett, claramente educación es lo que, lo que está ahí de por medio para poder eh, evitar que ese patrimonio se deteriore. Efectivamente, o sea, de hecho es súper interesante lo que mencionan como el resguardo de ese patrimonio a partir del uso, pero también a partir de la educación, como de que los contenidos como que se incorporan en los planes educativos siempre se sabe que deben ser universales para todas las aulas que habitan un territorio, porque vivimos todos en ese territorio y tenemos que regirnos por ciertas normativas, digamos, pero qué interesante es que ese contenido, que yo creo que no hay duda que ocurre en muchas aulas, me ha tocado igual recorrer hartos colegios para el lado de Villojín, para sectores más, para Lago Verde, para la Junta, donde hay escuelitas rurales, sobre todo en las localidades rurales, donde los profesores acercan el conocimiento local a las dinámicas con las que están trabajando. De hecho, por este mismo proyecto existe asociado la escuela de Valle Simpson, donde es un establecimiento, portadores de semillas, donde a través del proyecto Portadores de Semillas vinculan el saber local, el saber comunitario, con los contenidos que se insertan dentro del programa del Mineduc. Y yo encuentro que son formas, o sea, son cosas que hay que aplaudir y que ojalá que se puedan incentivar en muchos lugares más, que va muy ligado también a lo que conversábamos recién de esas formas de avanzar en la puesta en valor del patrimonio inmaterial. Bueno, chicos, agradezco mucho esta primera sesión de Herbolaria. Saludamos a las personas que se pudieron conectar. Este conversatorio va a estar también posicionado en la página de Aysén por Aysén, www.aysenporaysén.cl. Seguramente la próxima semana, no estamos seguros si va a ser el día miércoles o el viernes, se va a desarrollar el segundo conversatorio con los avances de la investigación, para que vamos a difundirlo ahí por redes sociales, va a aparecer en la página también de la corporación, para que puedan revisar cómo van estas iniciativas y ojalá que se multipliquen. Así que agradecer que me hayan podido acompañar hoy día, saludarlos, un abrazo grande y que tengan, por supuesto, un lindo término de semana. Gracias, un abrazo también, muchas gracias por la invitación y esperamos reencontrarnos en el futuro próximo. Y gracias a todos igual los que están desde sus casitas.